Ok. Voy a responder en este momento la parte de modelos no balanceados y ya ahorita respondo esa parte de accuracy. Entonces, noten lo siguiente, tenemos modelos no balanceados. Mm, Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos modelos no balanceados? Bueno, digamos que el modelo no es que esté balanceado, ¿no? No es precisamente el modelo, sino son los datos. Entonces acá una primera precisión es que no son modelos, sino datos. ¿Listo? Cuando tenemos datos no balanceados. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de datos no balanceados? Bueno, lo que nos referimos es lo siguiente. Noten que yo puedo tener, por ejemplo, un problema de clasificación de dos clases. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto. Y es, por ejemplo, si yo tengo un modelo en el que le tomo datos a personas con un entrenamiento y yo quiero saber si la persona tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces, noten que en general, a menos de que yo le esté tomando datos a una población que esté tremendamente enferma, ya sea por radiación o por contaminación del agua, en general van a ver, existen muchas más personas sin cáncer, más personas sin cáncer que personas con cáncer. No estoy muy seguro de cuál será la proporción, pero supongamos que podría ser algo, por ejemplo, como de que por cada 1000 personas, de pronto hay una persona con cáncer. Entonces, noten que eso es un problema totalmente no balanceado, ¿cierto? Hablábamos de balanceado, esto sería la persona sin cáncer, y esa es la persona con cáncer. Y noten que un problema totalmente balanceado sería en el caso en el que, un problema totalmente balanceado sería, por ejemplo, cuando yo tengo lo siguiente. Es que yo tengo, por ejemplo, que por cada persona, 50 personas con cáncer, hay 50 personas sin cáncer. Eso sería un problema balanceado. ¿Cuál es el problema de tener un dataset desbalanceado? El problema es el siguiente, y es un problema supremamente difícil. El problema es que si yo tengo un dataset balanceado, como ese de acá, si yo lo que hago es un problema de clasificación binaria, y lo que yo hago es tiro una moneda al aire, suponiendo que la moneda no está cargada, es decir, que la probabilidad de la cara de la moneda es 0.5 y la probabilidad de sello de la moneda es 0.5. Entonces lo que yo hago es tiro una moneda al aire eh, y si cae cara, digo que la persona tiene cáncer. Entonces en este caso noten que para cuando yo tengo balanceado, ¿cierto? Ah, bueno, digamos que aquí hay algo, bueno, aquí, si yo lo hago de esta manera, si yo lo hago totalmente aleatorio,
pues no lo vamos a poder ver tan sencillo, pero hay algo que de pronto que es más sencillo es, supongo que yo, en este mismo ejemplo del balanceado, lo que hago es, digo, déjenme, vuelvo a explicar esta parte de pronto, con un ejemplo más sencillo. Supongo que tengo personas sin cáncer, personas con cáncer, cada uno está balanceado, 50-50. Entonces, si yo siempre digo que las personas no tienen cáncer, siempre digo que las personas no tienen cáncer, noten que el accuracy de mi modelo, como yo digo que la persona no tiene cáncer, van a ver de las 100 personas que tengo, yo le voy a atinar a 50. Es decir, que la accuracy van a ser 50 que le atiné, que no tenían cáncer, sobre el total, que serían las 50 sin cáncer, las 50 con cáncer. Es decir, que mi accuracy del modelo es un medio o 0.5. Ese es un modelo en el que yo tengo un dataset que es balanceado. Pero ¿qué pasa si aplico lo mismo en un dataset que está desbalanceado, como el que tenemos acá? Entonces, en este caso, voy a decir lo mismo. Siempre digo que las personas no tienen cáncer. Entonces, mi accuracy, noten que en este caso, tengo, pongámoslo acá para que me dé datos más sencillos, en vez de 1001, tengo 999 sin cáncer y una con cáncer. Y entonces lo que digo es que la accuracy en ese caso sería 999 que le atiné, porque dije que no tenían cáncer, y lo divido sobre 999 más 1, que eso me daría 0.999 de accuracy. Entonces la pregunta que yo les haría a ustedes, ¿creen que este modelo es bueno? ¿Este modelo de acá a la izquierda es un modelo bueno? Noten que es un modelo bastante torpe. Es un modelo que yo simplemente siempre digo, la persona no tiene cáncer. Pero es un modelo que tiene una accuracy muy, muy grande. Entonces, ese es el problema de tener datasets desbalanceados. Una pregunta que me hacen es decir que para tener datasets balanceados, tiene que ser 50-50. No, realmente uno empieza a tener problemas graves de desbalanceo cuando uno pasa 75-25. O sea, si una de las clases tiene 75 y el resto 25, uno acá ya empieza a tener problemas. En 60-40 todavía se puede trabajar y no hay tanto problema. 70-30 también, todavía se puede trabajar. Pero cuando ya empezamos a tener 80-20, 90-10, a esos modelos hay que hacerle un proceso anterior y es un proceso que se conoce como, eh, bueno, nosotros lo conocemos como transformación del dataset. Y entonces en este caso lo que vamos a tener que hacer, eh, bueno, algo que no expliqué es que si ustedes se dan cuenta en este modelo, a pesar de que la accuracy es muy bueno, si yo hallo su matriz de confusión, bueno, denme un segundo, termino con esa parte de la transformación del dataset y ya miramos esta parte de la parte de la accuracy de las métricas, porque este ejemplo es uno de los ejemplos que yo siempre utilizo para explicar la parte de las métricas. Entonces veamos esta parte de la transformación del dataset. Entonces algo que uno puede hacer con esa parte es lo que conocemos como sobremuestreo.
Oh, me olvidé en español. En inglés es oversampling y undersampling. Sería como sobremuestreo y bajo muestreo, pero no estoy seguro si se traduce así. Denme un segundo, por favor. Sí, bajo muestreo sería la traducción. Entonces, ¿de qué se trata el oversampling y el undersampling? Se trata típicamente de que lo que vamos a hacer es de la clase, siempre es así, tomamos el conjunto total X y lo que hacemos es particionamos ese conjunto en entrenamiento y prueba. Noten que el undersampling y el oversampling lo hacemos sobre el conjunto de entrenamiento. Nunca lo podemos hacer sobre el conjunto total. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, modificamos la forma original de los datos y yo puedo empezar a obtener resultados de accuracy muy elevados que no van a ser reales. Entonces, lo que uno hace normalmente es coge el conjunto X y Y, lo particiona en entrenamiento y prueba, y vuelve y coge el conjunto de entrenamiento y aquí aplica lo que sería sobremuestreo y bajo muestreo. Entonces aquí aplicamos el over y el undersampling. Es decir, que lo que hacemos es, hay diferentes técnicas para hacer esto, para hacer el oversampling y el undersampling. Una de ellas es, que es muy conocida, es Smooth. Hay otras técnicas que se pueden utilizar. Lo que uno hace normalmente es de la clase mayoritaria, en el caso de la clase ahorita que era la que tenía la persona cáncer, la persona sin cáncer, entonces lo que yo hago es tomo una parte de ese conjunto de entrenamiento y el resto lo desecho y lo que hago con el conjunto de prueba es construyo artificialmente datos parecidos y a eso se le va a conocer como sobremuestreo de la clase que no es mayoritaria. Entonces luego ya hago lo que normalmente hacemos, que es cross validation, hacemos entrenamiento y validación, obtenemos los hiperparámetros y probamos en el conjunto de prueba para ver si está bien. El problema de datasets y de datos no balanceados es gigante, se lo van a encontrar siempre en casi todos los ejercicios que ustedes hagan de aprendizaje de máquina. Es muy probable que tengan que hacer algo como Smooth o como generación de nuevos datos, cuando tenemos, por ejemplo, imágenes, porque típicamente tenemos pocos datos o tenemos muchos datos de una clase predominante y esa es una forma, digamos, de solucionarlo.